En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: Esto dice al Señor, Dios de Israel: al otro lado del río Éufrates vivieron hace tiempo sus antepasados hasta la época de Terah, padre de Abraham y de Nahor, y adoraban otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y lo conduje a la tierra de Canaán. Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el mar Rojo. Ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios e hizo caer sobre ellos el mar que los cubrió. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con Egipto. Luego vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en las manos de ustedes. Los destruyeron y ocuparon su tierra. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y así los libré de las manos de Balac. Pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, igual que los amorreos, los perezeos, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los gibeos y los jebuseos. Pero yo los entregué en las manos de ustedes. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron antes de que ustedes llegaran a los 2 reyes de los amorreos. Eso no se realizó ni con las espadas ni con los arcos de ustedes. Finalmente les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido, y en las que sin embargo habitan. Les he dado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimentan. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo en caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a la mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Bueno, tenemos 2 casos bien diferentes, pero bien interesantes.
La primera lectura es un recuento de lo que el Señor ha hecho por el pueblo de Israel hasta el momento. Todo lo que pasaron desde el inicio, desde que se estaba formando como pueblo, hasta donde están ahora. Que termina que empieza como desde la nada y termina desde el todo. Al principio no eran nada y de la nada los llamé. Ahora lo tienen todo, aunque no han trabajado nada. Ese es un juego de palabras y ese es el resumen de todo esto. Al principio no tenían nada y de la nada el Señor empezó a llamarlos. Ahora lo tienen todo, aunque no hayan hecho nada. Yo pienso que en nuestra vida nosotros también tenemos de vez en cuando que hacer una historia de estas, un recuento de esto. Porque a veces se nos olvida que no éramos nada. A veces se nos olvida que no teníamos nada. Y de que el Señor poco a poco ha construido en nosotros una historia y nos ha dado mucho. Cuando a uno se le olvida esa reconstrucción histórica salvífica, cuando a uno se le olvida, entonces uno empieza como a pelear con lo que tiene, pensando que quisiera más, debería tener más o sería bueno más. Entonces empieza uno a pelear como con esa historia y eso le va dañando a uno todo ese sentido, le va dañando como esa intención de ser bueno, esa intención de ser agradecido con todo lo que el Señor le ha dado. Por eso les digo, es bien importante que saquemos siempre un tiempecito y hagamos esa lista. ¿Qué es lo que el Señor me ha dado? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en mi vida? ¿Qué es lo que yo he conseguido a través del Señor? Es bien importante, ¿sí? Es bien importante que lo hagamos. Y así vamos a reconocer que antes quizás teníamos algo, pero que ahora tenemos más. Y esto lo que puede hacer es darnos más fuerza para ser más agradecidos, darnos como más coraje, más vigor para portarnos bien con el Señor, que ha sido bueno con todos nosotros. ¿Listo? Ahora viene el Evangelio. Con el Evangelio tenemos una situación bien difícil y es que es la situación del divorcio, en lo cual los sacerdotes o los fariseos, para ponerle una trampa, le hicieron esa pregunta. Ojo con la intención era ponerle una trampa. Eso era la intención. ¿Listo? Entonces, esta pregunta es capciosa ¿para qué? Para como dañarle un poco todo este discurso de Jesús. Pero que el problema no está ahí, el problema está hoy en la iglesia. Porque hoy existe la nulidad matrimonial, o sea, una persona que se ha casado por la iglesia se puede separar por la iglesia también. Existe en la función de la iglesia los abogados canónicos, que son aquellos encargados, son sacerdotes encargados de las nulidades matrimoniales. Pero cuando uno lee este evangelio, uno dice, bueno, pero ¿por qué si Jesús dijo que no se podían separar, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre? Entonces, ¿por qué existe la nulidad matrimonial? Esa sería una pregunta bien interesante. Pero la respuesta la tenemos en el corazón del evangelio. Y es que Jesús dice, salvo en unión ilegítima. Una unión ilegítima es una unión no permitida. Es una unión de la cual ha habido engaño. Eso se llama, en el derecho canónico, se llama dolo. ¿Listo? Cuando hay dolo. En el derecho se llama dolo, se llama engaño. Eso se llama unión ilegítima. A esa unión ilegítima que dice el Evangelio de Mateo, entonces la iglesia amplía esa palabra, que la unión ilegítima es dolo, y empieza a especificar todas las esferas que significan engaño. Por ejemplo, cuando el esposo engaña a su mujer y realmente no quiere estar con ella, entonces la intención de él no era honesta. Eso se vuelve un matrimonio ilegítimo. Cuando, por ejemplo, en la vida matrimonial ella empieza a maltratarlo a él psicológica y físicamente, ese matrimonio es ilegítimo porque ella está siendo violenta y ella lo único que quiere es acabar con el esposo. Entonces, ante esa palabra de Jesús, unión ilegítima,
La iglesia une esa palabra y empieza con esa palabra a explicar de que hay muchas parejas que se casaron, pero no tenían palabra clave, recta intención. En un matrimonio cuenta la recta intención. ¿Cuál es la recta intención? Es mi decisión y mi capacidad de hacer feliz al otro o a la otra persona. Entonces, si yo no tengo esa recta intención, el matrimonio no es considerado como legítimo. Así haya sido celebrado, así los anillos y todo, pero en mi corazón no había intención de hacerla feliz. O en cualquier momento del camino mi intención puede cambiar. Entonces, por ahí la iglesia se mete para explicar hoy el por qué hace la nulidad matrimonial. Y yo se los voy a poner en términos muy humanos. ¿Qué culpa tiene una persona que se haya casado por la iglesia con todos los sueños, con todas las expectativas de que le haya tocado un hombre que le prometió el cielo y la tierra y que cuando se casaron no le dio sino mala vida? Fue un borracho, fue un sinvergüenza, fue un mujeriego. ¿Qué culpa tiene la señora de haber tenido un hombre de ese estilo? Ahora, ¿por qué esta persona no se puede separar de ese hombre si le está dando una vida demasiado mala? Y más aún, ¿por qué no puede ser feliz con otra persona? Esos son los discursos, esas son las premisas que la iglesia se hace. Entonces, por eso la nulidad matrimonial se da en esas parejas donde la iglesia logra comprobar que en uno de los dos hubo engaño o hay engaño, hay dolo, no hay recta intención. El rompimiento de la recta intención es lo que se llama unión ilegítima, que está ahí cuando Jesús dice salvo en unión ilegítima. La unión no es legal, no es legítima la unión, porque hubo engaño. Entonces, para el derecho canónico, una unión ilegítima es cuando hay engaño. Por eso existe la entrevista matrimonial. A usted le preguntan en la entrevista matrimonial, usted tuvo más mujeres, usted tiene más hijos, todo eso tiene que contestar la verdad. Usted está enfermo, usted sí la quiere a ella, sus papás lo están obligando o usted la está obligando a ella. ¿Sí ven lo que hay en la entrevista? Y el día de su boda el padre le dice, promete amarla, respetarla y cuidarla y acompañarla en la vejez, en la salud, en la enfermedad, en la calvicie, cuando se le caiga un pie, una mano, o sea, que la muerte lo separe. Sí, prometo. Rompimiento de esa promesa se llama unión ilegítima. Entonces, eso es bueno que lo entiendan, porque a veces a uno le hacen esa pregunta. Entonces, la iglesia lo tiene solo por eso, por la recta intención. ¿Listo? Y termina el evangelio. Espero pues que haya quedado un poquito claro esta cuestión del matrimonio y por qué se puede divorciar. Tiene que comprobar que realmente hay un dolo, hay un engaño, hay una traición para poder declarar el matrimonio como ilegítimo. También hay otras palabras en el derecho canónico de ilegítimo, cuando lo casa uno, alguien que es ordenado por un obispo, pero no es sacerdote católico. Bueno, hay muchas, pero esto ya tiene que ver más como con cuestiones de papeleo y de... No hace mucho de la vida espiritual, aunque sí se han dado este tipo de matrimonios que son matrimonios válidos, pero no legales, o legales, pero no válidos. Eso es un juego de palabras, pero eso tiene que ver más por aquellos que quieran estudiar el derecho canónico. No se los quiero explicar para no enredarlos, solo en la parte espiritual, ¿ok? Y cierra el evangelio hablando precisamente de la condición de los solteros o de la condición de la vocación al matrimonio, que hay unos que nacen con esa ilusión de casarse y con ese deseo de casarse, en cambio otros con el deseo de servir al reino de los cielos. ¿Sí ven? Entonces Jesús está diciendo que todos tenemos una vocación, o vocación al matrimonio, vocación al sacerdocio, vocación al servicio, y pueden haber personas que no se quieran casar, tampoco quieran ser sacerdotes o religiosas, pero quieran servirle a Dios. Eso es una vocación, y eso es lo que Jesús está diciendo al final, porque alguien le dijo, con esto es mejor que nadie se case. Y él dice, no es que nadie se case, no, es que todo es una vocación. Cuando tú tienes vocación para algo, aunque ese algo sea difícil, tú lo haces bien. Hay muchos trabajos que son bien difíciles, pero el que tiene vocación lo hace bien. Uno se pone a mirar, por ejemplo, los que manejan truck, ¿cierto? Esos carros grandes. Uno dice, ay no, yo no soy capaz, eso es muy difícil.
Pero el que tiene vocación se sienta en un carro de esos y lo domina como tomándose un vaso de agua. ¿Sí ven? Eso se llama vocación. Quizás lo que yo veo como difícil es porque yo no tengo esa vocación. Alguien mira algún instrumento, entonces vamos a mirar el piano. Dice, no, eso es tan difícil de tocar. Y alguien que sepa tocar piano le dice a uno, esto es lo más de fácil. Y empieza a tocar así facilito. Tiene vocación. Es más, eso es un talento, pero es como para que me entiendan, ¿sí? Entonces, la vocación a la vida sacerdotal, al matrimonio, es como los talentos. El talento para dibujar, el talento para pintar, el talento para cantar. Cualquiera que tenga su talento lo ve como fácil. Por eso Jesús está diciendo, no es difícil o no conviene. Simplemente tenemos que descubrir cuál es nuestra vocación. Esa es una tarea bien bonita. ¿Cuál es mi vocación? Uno a veces hace las cosas, pero no se mira su vocación. De hecho, hay una terapia cuando uno habla con adolescentes para escoger la carrera. Uno se basa más a esos talentos o a esas vocaciones que el adolescente tiene para poder iluminarle una carrera. Por ejemplo, si le gustan mucho las letras, entonces ya uno le recomienda ciencias humanas. Si le gustan los números, entonces uno va por las matemáticas. Si le gusta más como el dibujo, entonces uno se va por arquitectura. O sea, dependiendo de ese llamado, porque va a ser más fácil para ellos. Entonces, ahí está pues. Pidámosle pues al Señor hoy que nos ayude a hacer esta lista de todo lo que hemos conseguido y lo que nos ha dado al transcurso de nuestra vida, donde no éramos nada y nos lo dio todo, y ahora lo tenemos todo y no cultivamos nada o cultivamos poco. Después de tener siempre una recta intención en todo lo que hacemos, para tener una buena recta intención y no engañar a nadie, ni a uno mismo ni a Dios, entonces descubrir cuál es nuestra vocación para encaminar nuestra vida por ese rumbo. Cualquiera que sea tu decisión, pídele a Dios una iluminación, pídele a Dios discernimiento y así puedes encaminar tu vida en ese discernimiento y nunca vas a engañar. A veces llegamos a engañar porque tomamos caminos cerrados, no hicimos un buen discernimiento. La palabra clave es recta intención. Pidámosle a Dios que nos dé siempre la recta intención para no engañar a nadie. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.